Muchas gracias, gracias a todos por estar. Es un honor estar acá y que me haya dado esta oportunidad. Mi nombre es Fabiana Segura, soy counselor desde hace 10 años y hace poco más de 6 años me dedico a la prevención del suicidio, pero siempre desde la urgencia o desde la emergencia, atendiendo personas donde la fuerza de sus pensamientos parece apoderarse de su voluntad. O sea, que ante un intento piden algo que los salve, o tienen miedo, o se arrepienten, o buscan una luz de esperanza que les diga que hay opciones, que hay esperanza. Dentro de la formación que tenemos del enfoque centrado en la persona, no cabe ninguna duda que podemos ser agentes primarios de la prevención del suicidio, si contamos además con algunos conocimientos básicos puntuales, obvio. Se va a dictar próximamente una capacitación donde daremos un panorama más específico del tema suicidio. En estos encuentros vamos a profundizar en el suicidio en particular, en su lugar social, en la historia, en estadística de edades, métodos y principalmente en herramientas y distintas formas de intervención en pos de la prevención del suicidio. El tema de prevención del suicidio no es un tema que tenga difusión, como decía Julio. Por un lado, porque no se toma en cuenta la gravedad de la problemática en la actualidad. Y por otro lado, porque el tema en sí no es redituable y se visualiza cuando ocurre algún evento que sea mediático. No es la intención, al menos por ahora, de ser especialistas en suicidología, sino que la intención es tener herramientas para el caso de que un día nos encontremos en una situación tanto profesional como personal de estas características. Sepamos que no solo estamos capacitados para intervenir, inclusive dentro de las limitaciones que ya todos conocemos. El primer objetivo fundamental es desmistificar el tema, que deje de ser un tema tabú, al menos para nosotros. Y el segundo es que accionemos en la prevención. Porque reitero, cualquiera de nosotros podemos encontrarnos en algún momento en una situación, en esta situación, tanto profesional como personal de estas características. Puede ser un momento precioso para la prevención en cualquier rol en el que estemos. Soy una convencida de que el suicidio es prevenible por la experiencia y porque aprendí en todos estos años que las personas, aún no habiéndolo intentado, si llegan a tener un pensamiento o ideación, son personas que sufren, muchas veces en silencio y desde hace mucho tiempo. Esas personas necesitaban algo que no encontró en su camino: escucha, comprensión, valoración, acompañamiento. Entonces, vamos a trabajar no solo desde la prevención del acto intento de suicidio, sino en poder detectar ese sufrimiento cuando surge o cuando se instala la idea que desaparecer es la mejor opción y en muchos casos se las ve como única. Entonces, lo que vamos a ver es cómo poder acompañar en consecuencia en estas etapas. Bien, existen numerosos mitos acerca del suicidio y de las ideaciones suicidas. Estos mitos surgen por la necesidad de dar una explicación a algo que a la lógica personal nos cierre para darle sentido.
En este encuentro solo vamos a hablar y derribar algunos que hicieron principalmente que el suicidio y todo el proceso se convierta en un tema tabú. Y que sea un tema tabú lleva a que no se busque ayuda ante esa situación, pero que a su vez no se hable del tema para no ser maltratados, juzgados, acusados ni etiquetados. Lo único cierto es que no existe una única explicación para el tema. Es cada caso particular. Es decir, no todos, todos estos son los mitos que después vamos a detallar en algún momento, no en esta charla. El principal o el primero es: no todos los suicidas tienen patologías mentales ni adicciones. Es cierto que estos factores aumentan el riesgo potencial de suicidio, principalmente aquellos que alteran los sentidos de discernimiento. Pero cualquier persona puede llegar a hacerlo o pensarlo en algún momento de su vida, por situaciones de extrema impotencia, por soledad o desasosiego. Depende de la resiliencia de cada uno, pero también de los factores de protección propios o de su entorno donde pueden apoyarse. Únicamente los psiquiatras pueden prevenirlo. Es probable que para ciertas patologías esto sea cierto. Dentro de la psicología hay determinadas patologías o trastornos donde se tiene un protocolo o están detallados los rasgos suicidas. Pero lo cierto es que el comportamiento suicida indica una infelicidad profunda, pero no necesariamente un trastorno mental. En lo social se escuda o nos escudamos siempre en los mitos que dicen: persona que lo dice no lo hace, la persona que se quiere matar no lo dice, la persona que intenta suicidarse no desea morir, solo quiere llamar la atención, o el suicidio no puede ser prevenido, pues ocurre por impulso. Nada de esto es cierto completamente, porque siempre la persona da señales explícitas o implícitas de relatos, de acciones o de conductas. Hagamos una diferencia acá entre prevenir y evitar. Siempre se puede prevenir, pero no siempre se puede evitar. No siempre estas señales son vistas, o son entendidas, o son bien interpretadas. A veces no se puede llegar a esa persona de tal forma que entienda que necesita ayuda y no hay otra alternativa. Eso también es una realidad, pero siempre hay que intentarlo. Lo que no tenemos que hacer es ignorar lo que nos dice o lo que sabemos que cree que piensa. Siempre indagar el tema, nunca evitarlo. La realidad es que el suicidio es siempre un misterio, una decisión personal y por lo tanto respetable. Pero vamos a hablar acá de la prevención. Partimos de que todos nosotros sabemos que cada persona es única en su pensar, en su sentir y por consiguiente en su accionar. Por lo que no estamos haciendo generalidades, sino estamos hablando de una persona en particular, de esa que tenemos enfrente. De esa vamos a hablar.
Y lo segundo que tenemos que tener en claro es que el suicidio es multicausal. Es decir, no existe un único motivo por el que se llega, aunque a veces puede ser un tema el detonador de un estado de crisis, pero no es lo único que le sucede a esa persona. El tema del suicidio tiene muchas aristas que vamos a tratar de delinear, porque cada una conlleva acciones y actitudes diferentes. Es importante destacarlas. Para eso vamos a hablar del proceso suicida de una persona y el efecto expansivo de su entorno. Pero primero quiero definir algunos términos. Suicidio es el acto concreto, único y irreversible, una acción por la cual se termina con la propia vida por el medio elegido por la persona. En la mayoría de los casos es un momento íntimo, principalmente para no ser ni retenido, ni juzgado, o mismo por vergüenza, por no saber resolver en otra forma su problema. Intento de suicidio es el acto fallido del objetivo, ya sea por ignorancia, por error, por omisión o por distintas causales en el método elegido, o porque el accionar de otro que los salva o los saca de ese estado o de esa situación, ¿no? Y el pensamiento o ideación suicida, que es el paso previo, donde se encuentra como una solución o camino para salir del sufrimiento, desaparecer o morir. Estos términos no son independientes en sí mismos, sino que son eslabones de un proceso. El suicidio es un proceso, llegar al suicidio es por un proceso. A lo largo de la vida se aprende a convivir con distintos problemas y conflictos, aceptándolos o transitándolos. Pero cuando estos conflictos pasan a ser parte del yo, deteniéndonos en el desarrollo personal y encegueciendo posibles alternativas o imposibilitados de resolver la situación, decimos que está en crisis. Hasta este punto es la vida misma de todas las personas. El tema está cuando la persona entra en un estado de crisis donde no ve alternativas para dejar de sufrir. Todos sabemos que las crisis remiten a una necesidad de un cambio o una acción en nuestra vida. En general, desde este momento la persona puede decidir, consciente o inconscientemente, elegir distintos caminos, estancarse, accionar para salir, buscar ayuda o pensar que la única salida es desaparecer. En este punto de inflexión, donde la idea o fantasía permanente de huida o desaparición empieza a ser peligrosa. Acá es donde el individuo comienza a sufrir el sentimiento de soledad profunda y de que no existe solución ni comprensión para su sufrimiento, y transforma el deseo de alejamiento en la idea de desaparecer y como única acción propia posible, matarse. La reiteración de estos pensamientos hace que se vuelva única salida y se transforme en solución. Allí se piensa en cómo, en cuándo y dónde, según la personalidad previa
y la situación personal. Pero una vez contestadas interiormente estas preguntas, procede a la acción, el intento de suicidio. El intento, si no llega a concretarlo, y el suicidio, si logra el objetivo. Desde el momento de la fantasía de muerte, pasando por el intento hasta el suicidio, pueden pasar media hora, 2 días, meses o nunca ocurrir. Pero en esta charla vamos a detenernos acá porque estamos hablando de que podemos prevenirlo. En este punto nos vamos a enfocar. Cuando encontró la persona como único camino o como camino factible los pensamientos de desaparición. ¿Dónde es que se puede intervenir dentro de este proceso? En cualquiera de estos momentos, siempre que veamos las señales. ¿Dónde es que se puede revertir la situación? Entonces, en cualquiera de estas tres instancias. Nuevamente, si vemos las señales de pedido de auxilio, de pedido de ayuda. De estas partes del proceso sí hay retorno, y muchas veces definitivo, porque las personas con ideaciones, y aún las que lo intentan, a veces si llegaron a ese punto de inflexión necesario para cambiar su vida, sus pensamientos, o poder ver alternativas. Acá es donde queremos hacer hincapié en que hablar del tema, saber del tema, nos brinda una herramienta invaluable a la hora de entender, sin juzgar, y ayudar a la persona con ideas suicidas, a familiares, amigos, acompañar en el proceso de duelo de algún allegado a una persona que murió de suicidio. Hasta acá, a ver, Julio, si queda alguna pregunta acerca del proceso. A ver, ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? la realidad, Fabi, estuve Yo. tan imbuido en tu relato que me olvidé del chat, perdón por eso. Bueno, estaba en mi pensamiento, estaba sintiendo esto. Qué valioso este encuentro de hoy. Em, a ver, por un momento he perdido el Porque chat. una vez que, Sí, acá está. si, Clarísimo, si Fabi, te entendimos, si dicen. entendimos bien el proceso, Sí. podemos empezar a hablar Te, de te doy alguna intervenciones. devolución. Clarísimo, Fabi. Bueno, nos preguntan si vamos a pasar el Power en particular. Les comenté, por favor, que dejen a todos su mail porque los vamos a subir a la plataforma educativa y ahí van a tener acceso a la clase grabada y a los contenidos. Eh, Ujú, Hay quien dice, Lucas, que podemos ser agentes del cambio desde Tucumán. ujú. Eh, bueno, Sin duda, sin duda. eh, aunque creo que la Acá, presentación es muy clara, Fabi, muy clara. Así que, bueno, creo que estamos en condiciones de avanzar. ¿Puedo hacer una a ver, pregunta? Ay, Gabriela, Gabriela, sí. bienvenida, Gabriela. ¿Qué tal, querida? ¿Qué tal? Desde Formosa. Qué gusto. Cuando la persona se quiere alejar de todo, se aísla por completo, ¿no es cierto? Ujú. De todo, redes, teléfono, todo. ¿Es una llamada de atención o es para tenerlo? Es, es una yo más que llamada de atención, te lo cambiaría por, Señal. es un pedido de ayuda encubierto. Es una señal, es
a las cosas que tenemos que prestar mucha atención. Esa es una de las señales. Sí. Gracias. No. A ver, es una señal del sufrimiento, ¿sí? Lo que no significa que sea una señal de que esté transitando un proceso suicida, pero sí es una señal de sufrimiento. Ahora vamos a hablar del duelo por suicidio, porque es diferente. Bueno, yo lo que quería era que quedara claro el proceso. ¿Sí? Dentro del proceso, si estamos acá, ¿está claro? Perfecto. Al comprender que el suicidio es un proceso, podemos diferenciar y actuar en consecuencia en cada etapa. En esta charla vamos a detenernos desde acá, hablar de esa persona y de ese camino que tomó esa vida. Reitero, no estamos hablando de generalidades, sino hablando de una persona en particular, de esa que tenemos enfrente. Nosotros sabemos nuestras limitaciones personales y profesionales, pero sabemos que no todas las patologías son detectadas tempranamente. Por consiguiente, también podemos encontrarnos con personas que aún no han sido diagnosticadas o que dejaron el tratamiento o que consideran que ese sufrimiento que padecen es único y parte de su vida, por lo que no hicieron una consulta con otros profesionales anteriormente. Es decir, nos podemos encontrar con un otro que ante una crisis le surgen pensamientos de desaparición como alternativa, que ya tiene instalada como solución la posible muerte. Otro que, o el mismo, que está cursando por un intento, o con quien ha tenido intento por alguna razón y no consiguió su objetivo, o con conductas autodestructivas o destructivas a su persona, o, como decíamos, con familiares, amigos o demás allegados de quien está en riesgo suicida, dándose cuenta, pero que no sabe cómo actuar ante la mal denominada amenaza o con los cambios de conducta o las agresiones, angustia, aislamiento, que es lo que hablábamos recién, ¿no? También nos podemos encontrar con personas del entorno de que han cometido un intento. No es fácil convivir o estar cerca con alguien que ya lo ha intentado, que nos surgen todos los miedos habidos y por haber. Y después el entorno de quien ha muerto por suicidio. ¿Qué es lo que diferenciará nuestro accionar, el grado de peligrosidad o riesgo de vida en el que se encuentre esa persona? En un proceso de suicida dijimos que siempre hay signos, a veces cambio de actitud, cambio de estilo de vida, palabras repetitivas como morir, desaparecer, dormir, no despertar más, que estarían mejor sin mí. Podemos encontrar en el relato con expresiones que pueden indicar futuras acciones concretas, pero, o si no, comentarios al azar, frases que indican sentimientos de desasosiego, soledad extrema. Lo que se evaluará con nuestra intervención, es decir, con preguntas específicas, es la intencionalidad detrás de las frases o palabras. A veces se hace dificultoso distinguir la intención de algunas frases y tal vez por eso le quitamos valor
o el peso de lo que a veces es un mensaje o pedido de ayuda. Muchas veces también es el miedo a no saber cómo actuar o el descubrimiento de algún grado de culpa que nos hace inconsciente o conscientemente evadir ese pedido de auxilio. Y acá es donde nosotros tenemos que prestar atención para no enfrentarlo, sino afrontarlo. Decíamos que nos podemos encontrar con personas con pensamientos, ideaciones, intentos en curso o intentos anteriores. Los allegados los vamos a dejar para después. Ahora vamos a enfocarnos en las personas que están en este proceso. Las personas con pensamientos. A ver, no siempre nombran tengo pensamientos suicidas o me voy a suicidar, ya que la palabra suicidio, como dijimos, es tabú socialmente en todo el mundo. Y como toda palabra tabú, si se descubre, se toma conciencia. Por eso es la necesidad de hablarlo, bajo determinadas pautas, obvio. Porque en la gran mayoría de los casos no lo nombran. Lo reemplazan por pensamientos feos, dejo pensamientos negros, alguien que nadie va a poder entender, o ya sé lo que tengo que hacer, o yo sé lo que es mejor para todos, como frases al azar. Por eso tenemos que estar atentos. Si al escuchar dentro del relato algo que nos suene o que explícita o implícitamente sea un pensamiento o ideación suicida, aún al que sea al azar, lo importante es no asustarse por las posibles consecuencias. Tampoco dejar de indagar qué significa para vos desaparecer, por ejemplo. Porque solo esa persona puede contestar qué es lo que quiere, si morir o no vivir más así. Por eso es necesario preguntar con firmeza y respeto, pero sin miedo a las palabras, morir, matarse, hacerse daño, porque no por hablar del tema la idea se potenciará y puede esta ser una oportunidad impagable para que ese pensamiento no se agrande o se transforme en un intento. Si tenemos enfrente una persona que por el vínculo creado puede lograr hablar del tema, es donde debemos aplicar la aceptación incondicional de su idea, de su pensamiento, de su acción. No voy a negar que es difícil, pero uno cuando acostumbra el oído, cuando uno lo detecta y ve a la persona, les puedo asegurar que la conversación fluye, porque es un momento maravilloso, ya sea para sacarlo de ese estado o para hacer un puente si es que nuestras limitaciones personales o profesionales vemos que necesita una ayuda específica. Pero al hablar del tema y sentirse comprendido en su sentir, en su pensar, recuerda la experiencia de tener capacidad de confiar y de allí poder adquirir la creencia que pueden ser ayudados para salir. Es decir, hablar de ese pensamiento no solo hace que salga de ese estado de soledad que lo invade, sino lo permite pensar en la posibilidad de que no sea la única alternativa desaparecer. O sea, poder resignificar desaparecer por un no quiero vivir de este modo. O sea,
no quiero vivir así, en este grado de sufrimiento. No quiere más el peso de su sentir, de la situación actual que atraviesa y que los desborda, y llegar a la conclusión de que no quiere morir. Además, tengamos en cuenta primero que hablar de su pensamiento, escucharlo, preguntar de una forma apropiada, aliviana ese peso de culpa o de vergüenza hasta del que siente esa persona por tener estos pensamientos. Segundo, comprender y acompañar ese proceso que hizo esta persona para llegar a ese punto ayuda a recapacitar. Al sacarse el peso, permite pensar otras alternativas, a poder encontrar el sentido a la vida, que por sobre todo poder acompañarlo a ver que un futuro diferente a su realidad actual. Una frase que yo uso mucho en estas situaciones es que tu presente no es el presagio de tu futuro. O sea, poder llegar que este momento que está transitando no es el presagio del resto de su vida, del sentir del resto de su vida. Y aunque ustedes no lo crean, puede ser una charla de 10 minutos o solo un abrazo en este momento que diga, te entiendo, no estás solo. Y eso solo puede ser parte fundamental en la prevención del suicidio. ¿Qué pasa cuando tenemos a alguien con una ideación? Lo primero es fundamental evaluar si subyace o vemos que subyace en la ideación suicida una posible patología, o que veamos con nuestros conocimientos o desconocimientos justamente, que posiblemente necesite una medicación para regular determinados estados anímicos que por sí solo no puede controlar, o porque la complejidad de la historia vivida solo se puede manejar con una terapia y supera nuestros alcances o incumbencias profesionales. Entonces, posiblemente acá nuestro gran paso es nada más y nada menos que ser puentes. Puentes para una terapia, puentes para una derivación, puentes para un asesoramiento profesional de alguna índole específica. Ahora, cuando el pensamiento está muy arraigado o hay riesgo inminente, lo recomendable es que se pueda contar con una red de contención, que pueda pedir ayuda antes de cometer un acto destructivo o antes de que ese estado de angustia lo lleve a una acción extrema. ¿Por qué? Porque nosotros podemos detectar que esa persona sí necesita un tratamiento con un profesional psiquiatra o con un médico. Pero desde este momento que tenemos acá hasta el momento que esa persona tenga el turno o la derivación hay un periodo donde esa persona podemos nosotros acompañarla, pero sabemos que está en riesgo. Por lo tanto, tenemos que armar acá sí una red de contención. Hablar, lo primero es convencer, o convencer no, tratar de que esta persona entienda que tiene que tener esta red de contención. Y en todo caso, si no somos, que tenemos un vínculo con esta persona, más allá de lo profesional, hablar con amigos, familiares, personas de confianza o líneas de ayuda. Y a veces, porque a veces uno no puede hacer nada,
pero sí puede alertar a amigos, familiares, gente cercana, nuestra preocupación por lo que vemos o sentimos de esta persona. No alertar de lo que puede hacer, porque no lo sabemos, sino de nuestra preocupación por el estado de sufrimiento de esta persona que necesita ayuda. Sugerir o buscar, según el grado de confianza, como decíamos, y de riesgo, alguien que pueda hablar con esa persona, que descubra qué acción se puede tomar, qué es lo que le gustaría o necesita y no tiene en ese momento, que tal vez nosotros no podamos, pero sí podemos acompañarlo. El hecho de escuchar, de hablar del tema y darle herramientas hace que esa persona tenga opciones, que luego pasa a ser su decisión tomarlas o no, usarlas o no. Pero es como poder llegar a un, bien, te entiendo. Entiendo que estás en un túnel oscuro. Puedo sentir tu sufrimiento. Mira, acá hay mapas donde podés ir. Te doy linternas para buscar. Te puedo acompañar para que salgas para este lado y busquemos ayuda. Pero solo esa persona puede prender la linterna. Solo esa persona puede buscar el mejor mapa. Puede abrir los ojos para ver que no es la única salida a la desaparición o la muerte. Es muy difícil saber la diferencia entre lo que quieres y morir o no vivir más así, pero es indispensable que descubra que el vivir así es su pesar. Y si tenemos en cuenta que tiene una idea suicida, es alguien que sufre, no importa si llega o no al acto, siempre prestar atención a las señales de su sufrimiento o de esa idea de desaparición. ¿Qué pasa si estamos en un intento de suicidio en curso? Tenemos que tener presente que no estamos frente a una persona diferente a las demás. Estoy enfrente a una persona con pensamientos de salida diferentes a los que probablemente nosotros podríamos encontrar. En el momento del intento puede o asustarse, o arrepentirse, o ser rescatado justo por alguien. Acá no interesa en este punto qué le hizo llegar a esta acción, sino hacerle saber que no está solo, qué puede hacer de ahora en más con esta realidad que tiene, buscar alternativas para salir ahora, nuevamente, que tienen la oportunidad de elegir vivir. Es como que se tira la pileta y de repente se da cuenta que no hace pie o que tiene un calambre. Entonces, tiene varias opciones. O se deja morir, o intenta llegar de alguna forma a la orilla, o pide ayuda, o alguien que lo ve se tira o lo ayuda a sacarlo de la pileta o a llevarlo a una parte más segura. Y si nosotros estamos viendo la situación y no sabemos nadar, siempre podemos pegar un grito para pedir ayuda. Lo que no debemos es hablarle en ese momento de por qué se metió en el agua. En el momento de un intento en curso, sí hay que actuar y tomarlo como cualquier urgencia o emergencia según el grado de riesgo vital. Lo importante es que sepa que no está solo. Entonces ahí sí, llamar al 911, acompañarlo a una guardia, llamar a un familiar o amigo, no dejarlo solo si está en un riesgo inminente, obvio. ¿Qué pasa si nos encontramos con alguien que lo intentó en algún momento, en el pasado, reciente o no? Posiblemente el comienzo del relato jamás lo diga. Lo más
natural es que dice, o sea, el relato dice cosas como, esta idea la tengo desde hace mucho tiempo, muchos años. En este punto es necesario indagar si alguna vez lo intentó, porque lo que nunca tenemos que olvidar, que esa persona, aún habiendo fallado por la razón que sea, lo intentó. Entonces, este es un punto crucial en un relato. Un intento de suicidio puede o no repetirse, pero siempre es una alerta de sufrimiento previo y una probabilidad actual de cambiar su destino. Si se detecta y se actúa sobre las causas de su sufrimiento y que los que lo llevaron a aquel intento. Solo el individuo puede descifrarlo y descubrirlo. Y nuestra misión, justamente, es acompañarlo en ese recorrido. A veces determinadas acciones sabemos o creemos que son inofensivas, como por ejemplo que alguien se tomó un blister de paracetamol o tomó medicación con alcohol y se tomó 2 pastillas de algo muy sencillo. Sí, puede ser por ignorancia, puede ser también por el famoso, a mí no me va a hacer nada, o puede ser, pero sí, también puede ser una señal de autodestrucción y una señal de alarma. La intencionalidad, repetimos, es el factor determinante. Esto es lo que tenemos que tratar de descubrir. ¿Cuál fue la intención? El dar el número de teléfono de una línea o de un centro de asistencia también puede ser un factor de que tenga herramientas. Existen líneas especializadas de atención, principalmente acá en la Argentina, es la línea de asistencia la línea del Centro de Asistencia Suicida, que es la línea 135, que son voluntarios capacitados para este momento clave de, de ideación o de intento, donde puede expresar libre en una línea que, al ser anónima, al ser eh, confidencial, puede expresar libremente su idea, visualizar su sentir, y ayuda mucho esto que sea anónimo, confidencial, que pueda ser en cualquier momento, porque es muy probable que si llama a alguien, lo hagan en un momento solitario, que nadie se entere, pero tener o poder brindar este, este puente también es de gran ayuda. Al menos conocer que existe y que se puede contar con esto como otro recurso en un momento de angustia extrema, de miedo a sus pensamientos o arrepentimientos en su acción. Es un método de prevención porque digamos que no siempre todos vamos a estar disponibles en todo momento y, y también tenemos que dejar que la persona procese todo lo que se habló en una charla anterior o en el mismo momento. Pero a veces el pensamiento es tan fuerte que puede entrar en crisis. Como decíamos, desde ese pensamiento hasta el intento puede ser muy rápido. Entonces, es muy importante tener un as en la manga para esa persona. También hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el CAS no está atendiendo 24 horas, por ejemplo, sino que atiende nada más que hasta las 12 de la noche. Pero también hay otras líneas, como por ejemplo la de salud mental, que o
el 102 en el caso de que sean adolescentes o personas de menores de 16 años, que es así, está a las 24 horas. O sea, a ver, son herramientas, son métodos de herramientas en el momento. En resumen, en cualquier caso, lo importante es que tengamos presente permitirle expresar libremente lo que siente y sentirse comprendido. Y que sienta que entendemos que está sufriendo y respetando que no puede, no sabe o no quiere pensar de otra forma, al menos en este momento. Indagar de forma responsable, hacerle comprender que necesita ayuda, ser puentes para que comience una terapia cuando supera nuestros alcances, brindar un número de teléfono, buscar una red de contención, una recomendación de hablar con algún familiar o allegado de mucha confianza. La realidad es que nunca sabremos si nuestro accionar alcanza o no. Solo sabemos que al permitirle hablar, le damos la oportunidad de ver otras alternativas. Ahora, nos podemos encontrar, hasta acá es con qué personas o con qué etapas de la persona nos podemos encontrar. Pero también nos podemos encontrar con personas con duelo por muerte por suicidio. Y les aseguro que el duelo por suicidio es diferente a los duelos por otras causas. Cuando existe un suicidio, en realidad no llama la atención tal vez la muerte en sí misma, sino el cómo se llegó. Es decir, el suicidio es la muerte por decisión propia de la persona y no ajena, o sea, ajena, causada por otro, ni aleatoria, un accidente, por ejemplo, ni natural por enfermedad o edad. Entonces, lo que no se entiende es la decisión. El hecho de que sea una decisión personal en ese momento único de la persona hace que nos ubique fuera de la situación. Y sabemos que cuando no tenemos una respuesta al por qué murió de esa forma, o evitamos el tema o etiquetamos esa situación. Pero la muerte por suicidio produce una estigmatización social, no solo de la persona involucrada, sino del entorno. Y hablamos del entorno y no solamente nos estamos refiriendo a familiares. Por cada muerte por suicidio hay más de 100 personas en ese entorno. Un compañero, un vecino, una comunidad. El superviviente es otra víctima a la que afecta para siempre la iniciativa del suicida. La muerte por suicidio repentina, trágica, produce en primer momento siempre sorpresa, incredulidad, un estado de shock a las personas próximas. El primer sentimiento de los familiares y de los allegados es sentirse explícitamente o implícitamente culpables del fracaso, de no haber salvado, de no haberlo salvado, no haberlo podido salvar, o peor aún, no haberse dado cuenta de que podían llegar a ese extremo, o haber subestimado sus sentimientos. Obvio que no hay culpables en un suicidio, pero no podemos, o sea, si bien tenemos que llegar a que esa persona pueda entender que no existen los culpables en un suicidio, sino solamente responsables
de esa situación que es esa persona. Ahora, ¿por qué sabemos que el duelo por suicidio es diferente? Porque la persona se enfrenta a dos temas. La tristeza por la pérdida propia del duelo, de todo duelo, y se enfrenta en general en soledad a todo sentimiento y pensamiento sobre la forma de su muerte. Puede sentir culpa por no haber hecho lo suficiente, por evitar el suicidio, enojo por el daño que, que su familiar o amigo sostiene que provocó con su decisión, desolación por sentirse abandonados, baja autoestima por no haber sido motivo suficiente para ese ser querido elija vivir, o alivio por el desenlace de algún de un proceso suicida que muchas veces es largo y desgastante. Y acá nuevamente siente culpa por sentir todos estos sentimientos. Y lo peor es que puede tomar como el accional de esa persona como ejemplo de ser una solución factible también para él. Lo peor de todo es que estos sentimientos se suelen callar, inclusive por años y años. Por eso, si sabemos de esta situación, es fundamental permitirle hablarle de esa persona fallecida, permitirle y acompañarlo a indagar internamente lo que sienta la libertad y confianza de expresar todo lo que siente. Porque romper el silencio que envuelve la muerte por suicidio ayuda a dignificar el sufrimiento emocional y el dolor tan intenso para poder transitar el proceso de elaborar la pérdida. Solo me resta decir del tema que no temamos a abordar el tema en el momento que se nos presente. Aprendamos sobre cómo, pero sepan que el aquí y ahora es el momento ideal para que vea que está estancado. Es el momento en el que detecte y que nazca la esperanza de salvar su vida. Bueno, acá es todo lo que yo quería, digamos, era mi intención, expresarle nuevamente por mi experiencia y por darme cuenta de esto, de que todos, de que si bien todos somos preventores del suicidio, nosotros que estamos en este enfoque centrado en la persona, somos capaces y somos completamente idóneos para accionar, sabiendo pautas, nada más. Bueno.